Entonces, pues a ustedes no los veo desde la semana pasada. Ok, entonces hay que ver primero si van entendiendo qué onda con las clases, eh, cómo les va pareciendo el sistema dual. Eh, Me entretuve poquito porque con otra clase voy una semana, iba una semana atrás y ahorita ya vamos parejos. Y ya ustedes ya pueden ver más o menos de qué va la cosa. Entonces, básicamente les voy a estar subiendo la grabación de la clase con el otro grupo. Y, y bueno, la cosa es ustedes cómo se sienten con eso. Pues a mí me parece bien, profe. Sí, ok. ¿Están teniendo problemas con la tarea? ¿Están teniendo problemas con algo? ¿Quieren que revisemos algún ejercicio? Bueno, si no, nada más doy como que un repaso, un resumen rápido y furioso de lo que vimos la última vez. Y bueno, me brinco las demostraciones, ¿no? Nada más como que para que tengan los esquemas generales de cómo se hacen las cosas. Y ya está. Y la otra es, si ya vimos esto, y sobre el examen, en principio tendríamos que tener examen este viernes. Con ustedes, bueno, se me haría como muy pasado de lanzarles examen el viernes porque el viernes tenemos clase de 7 a 8, pero pues de 7 a 8 ustedes me parece que ya tienen que estar en la empresa a las 8 o a las 9, entonces se me hace un poquito pesado. Eh, para la evaluación les quería proponer dos opciones. Les quería proponer ahí les va. Un esquema sería el siguiente, sería, bueno, ok, les evalúo normal con su tarea, que ya la tienen, que la deben de estar resolviendo. Tarea, su laboratorio, que si apenas se los voy a dejar. Y, y un examen para llevar, un examen que lo hagan en la comodidad de su casa, a lo mejor para el sábado. Y les doy, no sé, lo publico el... Los sábados también van a trabajar, hablando de eso, No, profe. ¿no? Ok, entonces a lo mejor podría ser el sábado. El sábado a lo mejor se los publico, no sé, 8 o 9 de la mañana y que lo entreguen ese mismo sábado como a las igual 8 o 9 de la noche, que tengan 12 horas para terminar el examen. Y ese era un esquema, ¿no? O sea, trabajos normales y examen largo, digamos, examen para llevar. Y el otro esquema sería que me presentaran las tareas, su tarea normal. Y en el proyecto de laboratorio, en vez de hacerlo por equipo, que me lo entregaran individual y que fuera un proyectito, ¿no? Que a lo mejor fuera como, bueno, voy a hacer las ecuaciones de movimiento para un robot que haga esto, o voy a... Necesito algo un poquito más aplicado. Y nada más se calificaría con esas dos, con la tarea y con el reporte, con el experimento, con el... ¿Cómo le diríamos? Ay, bueno, la Ujú. verdad yo preferiría el examen y el reporte y la tarea. Y ya, bueno. No, el chiste es que ustedes se sienten también cómodos. Tampoco el chiste no es como que cargárselas tanto. Ya con el sistema DAL, pues ya tienen cosas que hacer. Yo también digo que el examen y el laboratorio y las tareas, profe, nada más que, por ejemplo, yo los fines de semana trabajo, entonces no sé si Ujú. podría dejarlo el sábado, pero pues hasta las 12 de la noche, pues, Ok. para no presionarme tanto. Sí, yo pienso que sí se puede. Sí, yo pienso que sí es bastante factible y ya para... Pues sí, para ya no batallar con eso. Pues bueno, se entiende, ¿no? Que tengan otras actividades además de la escuela. Entonces sí lo hacemos. Ya solo que algunos compañeros se niegue o que diga que tiene alguna objeción o que la mayoría de hecho tenga alguna objeción, pues bueno, lo comentamos. Pero en principio nos vamos con esa parte.
La otra es por acá. La otra es hacer un análisis rápido y furioso de lo que vimos en la semana. ¿Con ustedes dónde me quedé? Según yo me quedé aquí, ¿no? Transformaciones rotacionales. ¿Me dan un minuto? Denme un minuto, no me tardo nadita. Ahí está, listo. Entonces, resumen rápido y furioso de lo que vimos la semana pasada. Aquí va. De hecho, con ustedes, con los otros chicos, les voy a dar como una introducción a Python. Eso ustedes se supone que ya lo vieron en el curso de ecuaciones, entonces ya llevan ahí también un poquito de ventaja. Y también tengo que trabajar sobre el laboratorio, pero bueno, ahí va. Entonces, si nos quedamos en la parte de las transformaciones rotacionales y después hicimos transformaciones de similaridad. Una transformación de similaridad es meramente pensar un poquito acerca de cómo se verían las transformaciones desde distintos puntos de vista. En general, voy a tener que una transformación de similaridad la puedo obtener cuando yo tengo una matriz de transformación A, sea la transformación como fuere, y tengo un marco de referencia que está rotado uno con respecto al otro. Entonces, si yo quiero ver cómo se ve la transformación A, que en principio estaba aplicada sobre el marco de referencia 0, espérame, acá está. Entonces, control 2, yo tengo una matriz de transformación A que está sobre el marco de referencia 0. Si yo quiero ver cómo se vería esa misma, pues quiero la representación de esa misma transformación vista desde el marco de referencia 1, lo que tengo que hacer es aplicarle un sándwich entre la inversa y la inversa, la matriz inversa y la matriz normal de la rotación que me relaciona a ambos marcos de referencia, ¿no? El 0 con el 1. Entonces, por aquí hicimos un ejemplo en el que tenemos una matriz de rotación A, en la que esto terminaba a ser A era una rotación de un ángulo θ sobre el eje Z, y teníamos que los marcos de referencia estaban relacionados por esa rotación. Lo que yo quería conocer en este ejercicio era la rotación equivalente o cómo se vería esa rotación desde el marco de referencia B. Es decir, quiero una transformación que haga exactamente lo mismo que A, pero vista desde el marco de referencia 1. Y eso se consigue al hacer el sándwich con estas cosas, ¿no? Ok. Tenemos esa parte. Y luego hicimos las reglas de composición, reglas de composición de rotaciones. Vimos que a través de rotaciones yo podía ir configurando mi marco de referencia o inclusive rotando un vector hasta llevarlo al punto en el que me sea conveniente, en el que me sirva o en el que tenga que llevar a cabo la acción el actuador. Y entonces era útil poder ver cómo esa sucesión de rotaciones me llevaban al nuevo sistema. Ese nuevo sistema, bueno, íbamos a ver que esta sucesión de rotaciones y la representación matricial del sistema nuevo, del sistema rotado, iba a seguir ciertas reglas, que son las siguientes. Entonces,
En general, esta parte es la deducción de cómo va a ser la regla de composición para transformaciones rotacionales. Básicamente lo que nos dice es que si mi sistema, si mi marco de referencia inicial, si mi marco de referencia inicial es girado una vez y luego otra, y eso me lleva al marco de referencia rotado o al punto en el que yo quiero actuar, bueno, entonces lo que tengo que hacer es, si yo quiero conseguir, o yo sé, vamos a ponerlo de esta manera, me cambio para acá, déjenme traigo la tableta. Una composición de rotaciones es básicamente lo que sigue. Yo tengo un marco de referencia de este tipo, original, con sus x0, y0, z0. Y entonces lo que voy a tener es que quizás después de una rotación, esto se me puede transformar en un marco de referencia un poquito rotado. En algo como, a lo mejor si lo roté sobre z, me puede quedar esto un poquito acá, esto un poquito acá, y el z para acá. Pasaría un z1, x1, y1, y tras otra rotación, de este lado lo que hicimos fue rotar sobre z, de este lado a lo mejor podría yo rotar sobre y, de este lado, y pasar a otro sistema de referencia y decir, bueno, si estoy rotando sobre y, a lo mejor ahora z me queda hacia acá me queda un z2, x1 a lo mejor me queda como hacia por acá, me va a quedar un x2, y ya no se movió, así que este me sigue quedando y2. Entonces, lo que nos permite la composición de rotaciones es, si yo sé cómo se puede llegar de aquí a acá, es mediante una rotación que lleva de 0 a 1. Y de aquí a acá se llega con una rotación que me lleva desde 1 a 2. Entonces la pregunta es, si yo sé cómo llegar de 0 a 1 y de 1 a 2, la pregunta sería, ¿cómo llego de 0 hasta 2 directamente? Bueno, esto sería la rotación que me lleva desde 0 a 2, y lo que nos dice es la regla de composición, ¿no? Nos dice que si yo quiero conocer directamente cómo se llega de 0 a 2, lo único que tengo que hacer es multiplicar las matrices en el orden que fueron aplicadas. Sería 0, 1, 1, 2. Y ya está. Ahora, esto es cuando las matrices son aplicadas sobre un marco de referencia actual, entre comillas. Es decir, yo siempre voy aplicando las transformaciones siempre sobre el marco de referencia ya transformado. La R12, que es esta de acá, la apliqué sobre el eje Y1, y R10 la apliqué sobre Z0. Si yo siguiera acá y dijera que acá voy a aplicar una rotación R, no sé, XFI, lo haría sobre el X2, es decir, sobre el eje X actual. A veces puede resultar conveniente hacer estas transformaciones sobre un solo marco de referencia, o sobre un marco de referencia siempre el mismo. A lo mejor decir, bueno, lo que voy a hacer ahora es, quiero hacer las transformaciones, pero sobre un marco de referencia fijo, o siempre sobre el marco de referencia original. Tendré esto por acá, X0, Y0, Z0, es decir, bueno, otra vez, voy a rotar sobre Z0, pero lo quiero al revés, lo voy a rotar hacia acá. Y entonces esto me va a llevar a un marco de referencia de este tipo, en el que voy a tener un poquito más para acá, digamos que hacia acá voy a tener a lo mejor mi X0, mi X1, por acá voy a tener mi Y1 y por acá me va a quedar mi Z1. Ok. Ahora, digamos que quiero rotar el marco de referencia rojo, el 1, pero lo quiero rotar otra vez con respecto a este marco de referencia. Quiero decir, bueno, entonces voy a hacer una transformación ahora sobre Y, pero la voy a rotar sobre Y0, que sería el equivalente a rotar en el ángulo inverso sobre X1. Bueno, pues entonces esto a lo mejor ya me quedaría el X2 me seguiría quedando en esta dirección, Z2 me quedaría en esta dirección,
Y1 me quedaría perdón, Y2 me quedaría en esta dirección. Y otra vez, la pregunta es la misma. De aquí a aquí, yo sé cómo llegar. Yo sé que es la matriz que me lleva desde 0 hasta 1. Y de aquí a aquí la pregunta es, ¿cómo me tendría que llevar? ¿Cómo sería la matriz que me lleva del marco de referencia rojo al marco de referencia azul? A través de una transformación de similaridad, ustedes verían que yo puedo representar la rotación azul a través de una transformación de similaridad, que es lo que tengo de este lado. Sería una matriz R01, R por R01. Sería, digamos que esta es la matriz que me lleva desde 1 a 2, una rotación R, pero yo la quiero ver desde el marco de referencia, desde el marco de referencia original. Entonces aquí me quedaría R01, la tengo que multiplicar por el marco de referencia donde quiero ver esa cosa. Sería R01 a la menos 1 por R01. Y esto de acá me permitiría ver esa misma rotación en los términos en los que lo hice, en los términos del marco de referencia 0. En general, si yo quisiera conocer la matriz que me lleva de acá a acá, pero vista desde un marco de referencia fijo, lo que tendríamos es la multiplicación de estas matrices, en la que veríamos que la rotación de estas matrices me quedaría R01 por R01 a la inversa por R por R01. Estas dos de acá se vuelven la identidad y entonces esto me queda meramente como la rotación R, que es la que me pasó del sistema rojo al sistema azul, por la R01, que es la que me pasó del sistema negro al sistema rojo. En general, vamos a tener esto. Cuando son sistemas o cuando las rotaciones son contra un marco de referencia fijo, las matrices se multiplican en orden inverso. Es decir, tomas la primera matriz y la que sigue, o la segunda, la matriz que en realidad se hizo en segundo lugar, va primero en la multiplicación. Caso contrario al caso de las matrices sobre el marco de referencia actual, en el que primero va la primera rotación y después la segunda. Esas son las reglas de composición para matrices de rotación. De manera rápida, estos ya fueron ejemplos, cómo hacer estas matrices de rotación. Y luego sigue la parametrización de las rotaciones. La parametrización de las rotaciones es meramente cómo voy yo a identificar o qué representación o qué modelado matemático le voy yo a asignar a las rotaciones, o cómo las voy a identificar una con respecto a la otra. En general, sabemos que voy a tener de este lado, que las matrices ya habíamos dicho que son del grupo especial 3. Y pues que este grupo tenía ciertas características, ¿no? Habíamos dicho que en general estaban compuestos por los cosenos directores, de manera que cada una de las columnas de nuestra matriz de rotación iba a ser un coseno director, y los cosenos directores demostramos que el producto punto con sí mismo sobre la longitud de un coseno director era un vector unitario, por lo tanto el cuadrado de los elementos tenía que ser igual a 1. Y por otro lado, demostramos que como son perpendiculares uno con otro, entre los cosenos directores, tenían que cumplir la relación de allá abajo, por el producto punto y por el producto cruz, y porque son ortogonales. De esta manera vamos a tener que estas tres de acá arriba nos dan 3 ecuaciones, y estas de acá nos dan otras 3 ecuaciones. En general vamos a tener 6 ecuaciones con 9 incógnitas, donde las 9 incógnitas son los 9 elementos de la matriz de rotación.
De aquí que si yo quiero resolver este sistema, me van a quedar tres variables libres. Y esas tres variables libres son las que yo tengo que parametrizar o tengo que identificar para poder resolver el sistema de ecuaciones de una manera única. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera es con los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler son básicamente una estandarización, un acuerdo, en el que decimos que vamos a tener un ángulo llamado phi, que va a ser el que va a girar alrededor de z. Vamos a tener un ángulo θ, que va a ser el que gira alrededor de y. Y vamos a tener un ángulo psi, psi, que va a ser el que va a girar, debería ser el que gira alrededor de x. Ok. Lo que pasa es que acá estoy ejemplificando una rotación de este lado sobre sí. Entonces te estoy diciendo que sobre z un ángulo sí. Entonces, vamos a ver pues que estos ángulos de Euler son como una forma de representar las rotaciones en una forma estándar. De manera que una transformación de este tipo, como la ZYZ, me quede como una rotación en Z, Y y en Z de un ángulo phi, θ, psi. Entonces, si yo hago estas multiplicaciones, puedo obtener una representación matricial de esa transformación de ese tipo, en el que se está rotando primero con respecto al eje Z, luego al Y, luego al Z, pero ojo que estamos haciéndolo sobre los ángulos de Euler son sobre un marco de referencia actual. Se gira sobre Z actual, se gira sobre Y actual, se gira sobre Z actual, se gira sobre Y actual y se gira sobre Z actual otra vez. Órale pues. Y la otra forma en la que puedo yo parametrizar las rotaciones es determinando tres ángulos fijos sobre un marco de referencia fijo. Denme 2 minutos. Que siempre me equivoco y le pongo control E. Ustedes son cinemática de robots, son tan... Aquí estás. Y vamos aquí nosotros. Aquí está y aquí está. Ok. Y básicamente lo que tenemos es esto. Voy a asignarle un nombre en específico a cada uno de los ángulos. Cuando rotamos a lo largo del eje Z, vamos a decir que estamos rodando. Cuando estamos girando alrededor del eje Y, vamos a decir que se está cabeceando. Y cuando estamos alrededor del eje X, vamos a decir que estamos guiñando. Si lo pudieran ver en términos de su cabeza, podrían decir que rodar es girar sobre este eje. Diríamos que pitch tendríamos X, X, Y, Z. Entonces, pitch sería estar girando sobre esto, como inclinar. Entonces sería como, en roll sería rodar. Pitch sería como, de alguna manera, cabecear o de alguna manera inclinar. Y cuando nos giramos alrededor del eje Z, estamos como guiñando, como asintiendo. Como si dijeras que sí. Entonces, lo que se hace es tener una convención en la que cuando estamos utilizando una parametrización del tipo roll pitch yaw, lo que estamos diciendo es que siempre vamos a la rotación siempre va a ser primero sobre el eje X, luego sobre el eje Y y luego sobre el eje Z. De manera que tú debes de tener un esquema de rotación como el que sigue de este lado. Dices, bueno, uno diría, bueno, oye, pero me dijiste que primero íbamos a rotar sobre el eje X. Sí, pero acuérdate que cuando estamos rotando sobre un marco de referencia actual, lo hacemos en el orden inverso. Así que, en realidad, la primera es esta de acá, luego seguimos con esta y luego seguimos con esta.
Y de ahí podemos generar también mi matriz de rotación como en general en los tres, una matriz de rotación general a la que ya nada más le tengo que dar los ángulos correspondientes que estamos girando en cada ángulo para llegar al marco de referencia al que desean llegar. Ya de ahí nos pasamos a la parte de movimiento rígido. La parte de movimiento rígido es lo que vamos a definir como una rotación más una traslación. Básicamente un movimiento rígido es lo que yo voy a tener de la siguiente manera. Voy a poner por acá la definición de un movimiento rígido. Movimiento rígido. Y lo voy a tener como sigue. Básicamente, si ustedes tienen un marco de referencia original de este tipo, X0, Y0 y Z0, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es definir un movimiento rígido en el cual, por ejemplo, mi marco lo voy a mover una cierta distancia hacia la derecha sobre Y0 y lo voy a rotar a lo mejor un cierto ángulo con respecto a X0, de manera que me quedara por aquí, me quedara mi Z0, por acá me quedara mi Y0. Eso se ve súper mal, no se nota que es un Y0, y por acá me quedara mi X0. Entonces diríamos que esta transformación o este movimiento rígido queda caracterizado por dos cosas: un vector de desplazamiento D y una matriz de rotación que me lleva, aquí no son los ceros, esto es Y1, Z1 y X1, y una matriz que me lleva del marco de referencia 0 al marco de referencia 1. Entonces tendríamos que el movimiento rígido sería igual a un par, o está caracterizado por un vector D y una matriz R01 y una rotación. Aquí la rotación puede ser en general, aquí lo puse 0,1, pero la operación de rotación pues es general, ¿no? Le pueden quitar el superíndice y el subíndice. Entonces, lo que tendríamos pues es esto de acá. Tengo una matriz, un vector de desplazamiento y una matriz de rotación, y el conjunto de todos los movimientos rígidos que se pueden tener, vamos a designarle el grupo especial euclidiano. Y lo que decimos es, yo puedo obtener entonces la posición del punto P en el marco de referencia 0, siempre y cuando yo conozca esa matriz de rotación y las coordenadas en el punto, con respecto a las coordenadas P1. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, imagínense que yo tengo a lo mejor un punto fijado aquí. Voy a decir que está sobre el plano Y1Z1 y que está más o menos por aquí. Y este es mi punto con las coordenadas 1. Las coordenadas 1 pues, van a estar determinadas por este y este. Si yo quisiera conocer las coordenadas de CP1 con respecto al marco de referencia 0, pues habría que ver cuáles son. Tengo una marca de referencia acá y una marca de referencia acá. Ok, bueno, entonces lo que haríamos sería decir, bueno, entonces si yo lo que quiero conocer son las coordenadas de P1, lo que tendría que hacer es, quiero conocer las coordenadas de P0, entonces sería la matriz que me lleva de 0 a 1 por las coordenadas de P1. Esto de aquí me daría las coordenadas en los ángulos o en las direcciones del marco de referencia 0, y ya nada más el problema sería que esto estaría desfasado. Me faltaría añadirle el vector en Y para que me dé la relación correcta, para que me dé las coordenadas correctas. Órale pues, la bronca es que si yo quiero hacer esto repetidas veces, con repetidas rotaciones, traslaciones, con repetidos movimientos rígidos, empiezo a tener una cosa de este estilo, en la que tengo dos matrices de rotación por un punto, una matriz de rotación por un vector y un vector solito. Si yo sigo haciendo esto, se me va a hacer un desastre. Voy a seguir teniendo cada vez 3 matrices de rotación por un punto, más 2 matrices de rotación por un vector, más una matriz de rotación por un vector, más un vector solo. Y esto se puede complicar.
Entonces es cuando inventaron una representación matricial de hacer estos movimientos rígidos. A esa representación matricial de un movimiento rígido se le llamó una transformación homogénea. La transformación homogénea lo que nos va a permitir es todo este bloque de acá de operaciones, nos va a permitir resumirlo en una sola matriz, en la que ya tengo aquí la matriz de rotación de esa transformación y el vector de desplazamiento al que también está asociado a esa transformación o ese movimiento rígido. Entonces, se utilizan estas matrices para que llevar a cabo las operaciones o para que el registro de operaciones sea tan simple como llevar el registro de las rotaciones. Nada más aquí el detalle es que las matrices, las transformaciones homogéneas cumplen esto, que la matriz inversa va a ser igual a la transpuesta menos la transpuesta por el vector de desplazamiento. Y entonces el problema es que yo tengo que mi vector P es de 3 dimensiones, pero estas matrices de acá son de 4×4. Entonces el vector P0 tiene 3 elementos, pero mi matriz tiene 4. Entonces no podría operar en ese caso porque no están en el mismo espacio vectorial. Lo que se hace es obtener una representación homogénea, que es como se le llama, del punto P, de la manera que meramente se le añade un 1 hasta abajo para que cuadre con la matriz, con la transformación homogénea y poder operar entre ellas. Así llegamos a que la transformación, o si yo quiero conocer las coordenadas P0, cuando yo lo conozco son las coordenadas en el punto P1, lo único que tengo que hacer es aplicar la transformación homogénea que me lleva de 0 a 1 por la representación homogénea del punto P1. De llegar a esa parte. Y de aquí esto ya es precisamente lo que hacíamos antes para las rotaciones. Nada más es exactamente lo mismo. Se comprime el índice de acá y me queda P en la representación del marco cero. De acá, que ya nada más nos tocaría, ya puedo utilizar todo lo que conocía de rotaciones, pero también con transformaciones homogéneas. Llámense movimientos rígidos igualmente. De ahí entonces tenemos las transformaciones más comunes, que son las transformaciones, de acá es una traslación, no es una transformación, es por el inglés translation. Translation de una distancia A sobre el eje X, de una distancia B sobre el eje Y, de una traslación de una distancia C sobre el eje Z, rotación de alfa en X, rotación de beta en Y, rotación de gamma en Z. Que estas, si se fijan, esto de aquí van a ser las matrices R de rotación que sacamos al principio de esta unidad. Nada más con el añadido de estos vectores de acá, ¿no? Bueno. Ok. Y ya de aquí vemos lo de la transformación homogénea, que lo podemos reescribir de una forma como esta, en la que los NS y A, N son los cosenos directores de X1, S son los cosenos directores de Y1, las A son los cosenos directores de Z1 y D es el vector de desplazamiento en la dirección en la que le toca. De manera que ustedes pudieran, en principio, construir la transformación homogénea general con esos 4 vectores. Y un vector columna de este lado, que es el 0001. Cuando tienen eso, ya vemos que las reglas de composición son las mismas que para las de rotación, que eso es como lo que se buscaba. De manera que si yo hago una serie de sucesiones de transformaciones homogéneas sobre el marco de referencia actual, lo que hago es multiplicar en el orden en el que fueron aplicadas, y si son para un marco fijo, lo hago al revés. Ya de aquí son ejemplos de cómo queda esta matriz, como un ejemplo de cómo hacemos la composición de una sucesión de transformaciones homogéneas. Y ya con eso termina el resumen rápido y furioso de lo que vimos en la semana. Hagan los ejercicios. Sospecho que no les han puesto tanta atención o no les han dedicado mucho tiempo, pero háganlos para que salgan dudas, ¿no? Si salen dudas, ahí me las mandan al grupo de Telegram para
para resolverlas entre todos por si alguien más tenía esa misma duda. Y pues nada, algo más que me quieran comentar. Déjenme tomo la evidencia de que sí vine a clases. Ahí está. Pues hasta ahorita todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Cualquier duda en la semana, pues ahí le decimos en el Ah, teléfono. bueno. Y entonces quedamos que también les encargo, ¿no? Comentan ahí con su grupo de que el examen, pues en principio va a ser de esa manera, va a ser para llevar y va a ser el sábado de todo el día. ¿Sí, bueno? Sale, profe. Órale, pues. Entonces,